Muy buenos días, tardes o noches, amigos de la cripta que escuchan el día de hoy historias del octavo sentido. En el día de hoy hablaremos de 15 personas que cambiaron la historia de Chile para mal. Te presento los 15 asesinos más importantes de nuestra historia. Soy Oscar Riveros y te pregunto, ¿cuál de todas estas historias te llamó más la atención? Número 15. Nos transportamos a Iquique. En el año 1991 ocurre uno de los crímenes que enlutan al norte del país. Te presento la historia de Julio Valero Reynoso. Imagínate estar casado por más de 20 años con la misma persona. Tienes 3 hijos, un matrimonio aparentemente perfecto, pero tu adicción al trabajo lo único que hace es separarte cada día más de tu pareja. Te presento la historia del asesino de Iquique. Para nadie es un misterio que en el año 91 era bien difícil mantener una familia acá en Chile. Por lo tanto, para Julio, tener un taller era una ventaja en comparación al resto de los iquiqueños. Sin embargo, él detectó varias cosas raras en su inventario, razón por la cual se dedica 3 años a tener una ardua labor en el cual poco y nada de tiempo le dedica a su familia. Esto a su esposa le afectó. Sonia poco a poco se transportaba siempre en taxi por toda la ciudad, hasta que conoció a Mario, un particular taxista, bien chancero, capaz de poder entablar una conversación con el extraño más grande que se encontrara en el lugar. Así, poco a poco, se volvió el taxista profesional de Sonia, demasiado profesional, al punto que intentó seducirla. En un principio, Sonia se resistió. No quería problemas y no iba a tirar por la borda 20 años de matrimonio. Hasta que un día, después de una pelea con Julio, le acepta una salida nocturna a Mario. Y pasó lo que evidentemente le estaba faltando. Sonia consumó la infidelidad, y esto llegó a los oídos de Julio. Claro, al ser dueño de un taller, era bastante fácil identificar cualquier cosa que le pasara a la dueña de uno de los talleres más importantes de Iquique. Así Julio termina su relación. Se separan, pero siempre quedó con la esperanza de que esa relación iba a volver a funcionar. Lo intentaron varias veces, pero siempre se daba cuenta que Sonia iba por algo un poco más allá del sentimiento. Hasta que se cansó, acabado por la vergüenza social de sentirse tan engañado por todo el pueblo, decidió hacer justicia por sus manos. Así, se acercó al domicilio de Sonia, donde también estaba Mario, y por medio de una pistola atentó tanto con la mujer como con el taxista. Luego de consumado el hecho del deceso de estas 2 personas, se acercó al mar. Todavía guardaba la pistola en sus manos. Se la colocó en la boca. Y justo antes de jalar el gatillo, su hija menor, aquella que había visto todo el tiempo cómo se comportaba tanto su madre como su padre, le pidió que por favor no lo hiciera. Así, Julio se entregó a las autoridades y hasta el día de hoy paga cadena perpetua en la cárcel de Iquique. Número 14. Avanzamos en el ranking de los asesinos de Chile, directamente a la ciudad de La Serena, donde nos encontraremos con Orlanda González González, una mujer separada, con ya hijos grandes, que en el año 1990 planea y consuma acabar con aquel hombre que le hizo tanto daño por tantos años. Hasta que une La Serena con Coquimbo, conoce a Javier, mejor conocido como el Loco Vega, un pescador 27 años menor que ella, y que prontamente entabló una relación. Javier estaba bastante lejos de ser la pareja ideal. Siempre llegaba alcoholizado, muchas veces le tiraba piropo a las amigas que iban a frecuentar a Orlanda, hasta que un día, en un arrebato de sus constantes maltratos psicológicos y físicos, decide coquetearle a la mejor amiga de Orlanda, lo cual sería el error más grande que podría haber hecho. A la semana siguiente, Edith, la amiga de Orlanda, planea junto a la misma acabar con la vida del Loco Vega. Pero se les adelantó. El Loco Vega las escuchó y con un cuchillo entró a la casa para tratar de ponerle fin a toda esa locura. Edith se trató de defender y fue Orlanda quien, en medio de defensa propia, acaba con la vida del Loco Vega. Dentro de todo ese desenfreno, sabían que ya no había vuelto atrás. Había dejado respirar Javier y al cuerpo iba a ser una evidencia de lo que había pasado ese día. Así fue como le prendieron fuego al cuerpo, de tal manera de dejarlo irreconocible, y que inclusive cuando lo encontró el servicio médico legal, tuvieron que hacer varias pruebas específicas para poder determinar que efectivamente era Javier.
Así, la principal sospechosa era Orlando. La llevaron a la justicia, donde al cabo de un tiempo se demostró que evidentemente fue en defensa propia, y así fue exonerada de sus cargos. Actualmente todavía vive en la zona y es bastante querida por sus vecinos. Corría el 17 de enero del 2008, cuando en Puente Alto, Janet Hernández, la madre de dos pequeños, decide ponerle fin a ambos, conmocionando a todo un país con aquella decisión. Su justificación, una supuesta infidelidad de su marido, que para que él sufriera, decidió ponerle fin y hacerle un daño severo y para siempre a sus propios hijos. Paradójicamente, el fiscal relata en cada entrevista que jamás se logró identificar alguna infidelidad o siquiera un indicio que hubiese hecho el hombre para provocar aquella reacción de Janet. Para Margarita Rojo, psicóloga forense y analista, existen madres que realizan estos actos para vengarse. No se conforman con dañar a quienes le hicieron algún daño, sino que quieren verlos sufrir. Y el padre de estos niños sí que sufrió. Cegada por los celos, Janet vio como el pequeño Pablo veía televisión en el living y subió lentamente al segundo piso. Allí estaba Esteban, con tan solo 7 añitos, y que con un martillo acabó con cada grito de este pequeño. Bajó las escaleras, planeaba hacer lo mismo con Pablo, y sí, le dio 2 a 3 martillazos en la cabeza que le provocaron un daño severo profundo a nivel neurológico. Sin embargo, logró salir adelante. Secuelado, sí, pero adelante. Actualmente, Pablo vive con su padre, siendo el único recuerdo que les queda de Esteban. Y Janet, por su parte, fue declarada 3 meses más tarde con una cadena perpetua por más de 20 años por aquel parricidio frustrado y parricidio completado. Número 12. Avanzamos en el ranking. Ahora, año 2009. Nos encontramos con el caso de Amanda Rojas. Durante el día, por lo menos te atraviesas con 3 asesinos mientras transitas en la calle. Pero ¿cómo prevenirte si el enemigo duerme contigo? Te presento uno de los crímenes que afectan directamente a la zona más austral de Chile. Te presento el lamentable caso de Amanda Rojas. La joven magallánica, quien había estudiado relaciones públicas hasta hace muy poco, y ya con 24 años, tenía toda una vida por delante. Sin embargo, Claudio, la última pareja de Amanda, tenía algo que decir al respecto. Se encontraron en la madrugada del principio de diciembre del año 2018. Parecía una noche normal de buenos pololos, que se iban a juntar durante la noche. Sin embargo, durante una discusión, Claudio pierde los estribos, empieza a actuar fuera de sí y arremete fuertemente contra Amanda. La chica trató de defenderse. Sin embargo, en la fuerza del oriundo de la quinta región no era comparable a la de Amanda. Entre medio del forcejeo, Amanda se desmaya, aprovechando Claudio la oportunidad de propinarle 5 cortes mortales directamente en el cuello. El 17 de diciembre del año 2018, la Policía de Investigaciones de Chile propuso que se trataba de un intento de autólisis, o sea, que ella misma se lo había hecho. Sin embargo, ¿cómo alguien tendría tanta fuerza y vitalidad suficiente para propinarse 5 heridas mortales en el cuello? Así se llevó a un juicio de más de 5.000 días, en el cual, como prueba incriminante, se observó en cámaras cómo Claudio había ido a un cajero 2 días seguidos para poder retirar el máximo de una cuenta vista, que evidentemente le robó a Amanda. Pero el dinero no fue lo único que le robó. También se encontraron otras pertenencias. Se encontró el teléfono celular, un notebook y parte del dinero que le había hurtado a la señorita. Y se trató de enmendar el rumbo. Y trató de darle un castigo ejemplar a Claudio, para tratar de darle algo de paz a la familia y demostrar que por más que el crimen se demore, siempre paga. El imputado fue condenado en septiembre del año 2022 a 18 años de cárcel, los cuales lamentablemente parte de esa condena se le hicieron valer por la prisión preventiva, teniendo una probable liberación en el año 2038. Número 11. Avanzamos en el top. Nuevamente encontramos un nuevo caso. Te invito a buscar aunque sea una imagen en internet del siguiente asesino. Te llevarás una sorpresa. Coméntame en la caja de comentarios si lograste encontrar algo que incriminara
Corría el año 1996. Don Mario Venegas, conocido como el Chacal de Purén, era un joven campesino del sur de Chile que decide dejar el campo para ponerse a trabajar como auxiliar en buses rurales de la zona. Así, llega al pueblo de Purén, en la región de O'Higgins. Ejerciendo su trabajo, conoce a Israelita del Carmen, una joven estudiante menor de edad. Con el pasar del tiempo, se enamoraron uno del otro. Pero no todo era color de rosas. Muy por el contrario. Mario era muy celoso y constantemente le estaba haciendo escenas de celo en público, y como cualquier celópata, a medida que pasaba el tiempo, más aumentaban sus inseguridades. Esto provocó que un día, mediante una escopeta, acabara con la vida de Israelita. No pasó mucho tiempo hasta que la justicia lo encontró y fue condenado a cadena perpetua, donde en el año 2016 cumplió los 20 años. Actualmente no hay ningún registro que tú puedas encontrar en internet de Don Mario Venegas. Te reto a buscar algo. Comienza el ranking final. Número 10. Si te digo el nombre, Louis Amédée Brière-Lacroix, también conocido como Émile Dubois, Émile Murray o Emilio Morales, fue un ladrón y asesino en serie francés radicado en Chile. Sus finos modales, vocabulario y comportamiento como distinguido hombre de alta sociedad no despertaba ninguna sospecha entre sus víctimas ni la policía. En sus crímenes no se usaban armas de fuego, sino que muy por el contrario. Como buen europeo, ocupaba cuchillos. Según su propia confesión, no mataba a mujeres ni chilenos, sino extranjeros prestamistas y corruptos, lo que lo transformó en una especie de Robin Hood entre las clases populares. Y actualmente, su animita en el cementerio del Paraíso es una de las que tiene más mandas colocadas alrededor de su tumba. Hijo de Joseph Brière y Marie Lacroix, uno de los primeros asesinos en serie del siglo XX. Tras pasar dificultades judiciales en Francia por asesinar al mayordomo de la mina donde trabajaba, se fue a Bélgica. Allí volvió a tener problemas judiciales y, usando el seudónimo de Emilio Dubois, partió a probar suerte a América del Sur y Central. En la ciudad de Boyacá, Colombia, conoció y sedujo a Úrsula Morales, una joven de 15 años que abandonó a su familia y pueblo para seguir. Se sabe que, desempeñando los más variados oficios, vivió en distintos puntos de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En Bolivia se vio involucrado en un crimen de un ingeniero de minas, apellidado Neira, que contaba con una fuerte suma de dinero. Logró tenderle una trampa, emborracharlo y asesinarlo junto a su esposa y una amiga. Sin embargo, aunque logró huir, la esposa fue apresada y finalmente liberada por falta de pruebas. Tras la liberación de su esposa, viajó a reencontrarse con Dubois en Chile. Se hizo famoso en Chile a comienzos del siglo XX al ser acusado y posteriormente condenado por matar entre 1905 y 1906 a 4 europeos que eran connotados hombres de alta sociedad. Ellos fueron el comerciante francés y primer alcalde de Providencia, Ernesto Lafontaine. También dio muerte a Gustavo Titius, un empresario alemán, Isidore Chailly, comerciante francés, y Reinaldo Tillmans, comerciante alemán. Según los cronistas de la época, las víctimas de Dubois eran banqueros, por lo que todo el pueblo lo tildó como una especie de Robin Hood chileno, considerando los asesinatos como actos de justicia del proletariado contra la burguesía. El nivel sociopolítico de las víctimas significó que el caso, desde mucho antes de la captura de Dubois, tuviera profundas connotaciones en la prensa de la época. Luego de su captura, su juicio fue seguido por muchos periodistas. Se puede considerar como el primer caso mediático en la historia de la policía moderna de Chile. El día antes de su muerte, contrajo matrimonio con su mujer, aquella colombiana, Úrsula Morales, y reconoció al hijo gestado por ella, Luis Dubois Morales, nacido el 9 de enero de 1903 en Iquique. El día de su ejecución, había mucha expectación entre el público. Frente al pelotón, Dubois aprovechó de dar un discurso defendiendo su inocencia. Se necesitaba de un hombre que respondiese a los crímenes que se cometieron. Y ese hombre he sido yo. Muero, pues inocente, no por haber cometido yo esos crímenes, sino porque esos crímenes se cometieron. Durante el proceso de su ejecución, en el momento en que se leía la orden, con pasmosa tranquilidad y sangre fría, le pidió al juez que abrevie y que llegue al final. Luego, no solo reclamó por ser amarrado, sino que además
se negó a ser vendado. Luego solicitó a los fusileros que apunten bien al corazón y personalmente le dio la orden de ejecutar. Número 9. Nada hacía presagiar al matrimonio España Ramírez que una pequeña y humilde joven de tan solamente 18 años de edad iba a sembrar el terror en su familia. Buin, 1959. Esta es la historia de la asesina de las mamaderas. María Teresa Alfaro Hidalgo, más conocida como la Tete, llegó a la localidad de Buin con un solo objetivo. Esa era ganarse la vida. Allí consiguió empleo en la casa del matrimonio España Ramírez. Pero habían varias cosas extrañas que sucedían en la casa. Desde 1960 hasta el 63 fallecieron 3 hijos de la pareja por un aparente estado compulsivo de causa indeterminada. En octubre de 1962, el matrimonio recibió en visita a una familia de Copiapó, de las cuales sería el padrino de sus niños. Cuando la madre de la pobre criatura le da de comer, a los segundos, el bebé entra en llanto y arroja lejos la mamadera. La madre extrañada recoge el biberón para darse cuenta que tenía un sabor muy amargo. Así, aprovechando que el doctor España tenía turno en el hospital de Buin, recoge los restos de la mamadera, lo llevan al laboratorio y al cabo de unas horas no lo podían creer. Y es que dentro de la fórmula láctea se encontraban restos de estrectina, un raticida famoso en ese entonces, y la cual explicaba perfectamente la causa de las convulsiones. Con estas pruebas llevaron el caso a la justicia, lo cual determinaron que la nana, la Tete, era la principal sospechosa. Por lo tanto, procedieron a interrogarla y para sorpresa de todo, la Tete reconoce inmediatamente los actos. Y es que también la abuela de la familia había sido envenenada, pues había cortado una tableta, la cual se le había dado en la jalea. Sin embargo, el caso que más dolió era el del menor de tan solamente 22 días de vida, a los cuales la fórmula láctea le provocó una convulsión de la cual no pudo salir. Este es un extracto del expediente de Tete. Momentos después, la guagua se puso a llorar, como si tuviera dolores en el estómago, así que llamamos al doctor, el cual cuando llegó ya había fallecido. De hecho, también explica por qué había fallecido la abuela de la familia, y es que por una deuda de 30.000 pesos, por un supuesto aborto clandestino, decide en la jalea del postre molerle una tableta, el cual generaría fuertes dolores estomacales, provocando la muerte de la mujer. Número 8. El psicópata de Pozo Almonte. Corría el domingo 10 de agosto del año 2003, donde se formaría uno de los casos más espeluznantes que se recuerden en la región de Tarapacá. En aquella triste jornada, Ivania Barraza, de tan solamente 7 años, se prestaba a celebrar el Día del Niño junto a su madre y Mario, su actual pareja, quienes preparaban un almuerzo especial. Para darle el gusto a la niña, Frecia Castillo le pide a su hija que fuera a comprar a un almacén cercano. Debía traer un paquete de tallarines y otro de salsa, pero ella nunca regresó. Pero todo se empieza a gestar un poco más atrás. Tras la separación de los padres de Ivania, la pequeña vivía junto a su abuela en la localidad de Pica, distante en vehículo a 1 hora de Pozo Almonte. Ocasionalmente y sobre todo los fines de semana, Ivania visitaba a su madre. Si bien la menor conocía el camino hacia el negocio donde efectivamente compró los productos, con el correr de las semanas se descubriría que un hombre la interceptó cuando regresaba. Se trataba de Miguel Ollanadel, hermano de la pareja de su madre, y quien presentaba supuestas alteraciones mentales. El sujeto aprovechó la confianza que le tenía la niña y la invitó a su casa, con la excusa de haber olvidado algo. Asimismo le prometió que volverían al lugar donde estaba su mamá, ya que él también estaba invitado a la comida familiar. Ollanadel, de 35 años, trabajaba como peoneta en el servicio de aseo y ornato comunal. Anteriormente había sido despedido como nochero municipal debido a que fue descubierto como autor de llamadas a números eróticos. La búsqueda de Ivania se extendió por varios días. La noticia que remecía al pueblo en muy poco tiempo pasó a ser de cobertura nacional. La angustia se profundizó tras el hallazgo del cuerpo de la menor. Lamentablemente, el 14 de agosto se encontraron los restos de la niña dentro de un saco, en las inmediaciones de un cementerio local. Mientras se determinaba la causa de la muerte y la posible agresión sexual, la fiscalía y las policías se disponían a indagar todas las aristas posibles, como la supuesta huida de la pequeña. Sin embargo, las entrevistas y testimonios del principal sospechoso terminaron por condenarlo. Miguel Ollanadel habría confesado el delito. A inicios de septiembre, el fiscal regional confirmó la detención. Dicho por él mismo, tenemos seguridad de que estamos con el autor del delito de Ivania. Tenemos una declaración de él en el que habría reconocido la participación en el delito.
Por su parte, Moisés Barraza, el padre de la víctima, pidió que se aplique el máximo rigor de la ley. Yo siempre mantuve esa parte, desde que llegué acá, de que tenían que buscarla alrededor de ahí, porque mi hija no se podía haber ido con un extraño. Para la madre del imputado, todo esto era un engaño. Él era un niño enfermo de la cabeza, todo eso eran patrañas. Así, la aprehensión de Ollanadel generó sorpresa en la comunidad de Pozo Almonte, considerando que el hombre cargó el ataúd de la niña y lloró junto a los suyos. Y dentro de uno de los testimonios más impactantes que se tenga en memoria en la criminalística chilena, nos encontramos el mismo relato que Miguel Ollanadel detalló de lo sucedido en la tarde del 10 de agosto. Estaba en la casa, mi hermano me mandó a buscar a la niña. La encontré, la llevé a la casa, le pegué una cachetada y le tapé la boca. No le pegué muy fuerte, pero estaba llorando. Le bajé los pantalones, nada más. Yo estaba jugando con ella. Se quedó dormida cuando le tapé la boca y le pegaba para que despertara, pero no despertó. Salí a la casa de mi hermano y le dije que no la encontré. Estaba nervioso, la tenía debajo de mi cama. Eché a la niña dentro de un saco. Sin embargo, este mismo personaje decide ser entrevistado en el programa Mea Culpa de Carlos Pinto. Allí alegó inocencia. Aun cuando trató de alegar inocencia, le condenaron a presidio perpetuo. Número 7. Antares de la Luz. Ramón Castillo Gaete, nacido el 20 de diciembre del año 1977 en la ciudad de Santiago de Chile, siempre fue talentoso para las artes musicales. De hecho, fue tanta su afición a la música que estudió pedagogía en lo mismo en la Universidad Metropolitana de Ciencias en Educación. También tuvo un grupo musical llamado Maru, en el cual recorrió Perú, Ecuador e inclusive en el año 2006 llegó a China, donde se enamoró de la medicina oriental y quedó maravillado por la cultura local. Así, al cabo de unos meses, Ramón cambió su nombre por Antares de la Luz, donde prontamente se separó de Amaru. Así, llegó el año 2009, donde conforma una secta, la secta de Coyihuay para la prensa, a los cuales tenía convencido que era la reencarnación de Dios en la tierra. Vivían todos en comunidad, y él tenía el derecho de poder acostarse con todas las mujeres que pertenecían en la comunidad. Si fuese el caso que una de las mujeres terminara embarazada, él debía limpiar el pecado original, quitándole la vida al menor, pues afirmaba que este sería el anticristo. Así, un mes antes de que se cumpliera el fin del calendario maya, y que coincidentemente era la misma fecha del fin del mundo que firmaba Antares, la señorita Natalia Guerra, una de sus seguidoras más fieles desde el inicio de la secta, dio a luz en una clínica de Viña del Mar a un varón. Al día siguiente, Antares de la Luz pescó al niño, se lo llevó a la secta, y en un acto bajo la hierba de la ayahuasca, deciden encender una fogata donde arrojar al menor, falleciendo casi de manera instantánea. Llegó el fin del calendario maya, 21 de diciembre del año 2012, y la profecía no se cumplió, por lo cual Antares mandó a toda una congregación a quedarse en Ecuador, donde los alcanzaría aproximadamente antes de la nueva fecha del fin del mundo, la cual sería el 21 de abril del 2013. Evidentemente muchos seguidores se fueron, incluso las personas más adineradas se fueron, por lo cual la secta carecía de todo sustento económico para poder mantenerse. Así la policía chilena empezó a buscarlo por cielo, mar y tierra, pero Ramón, ahora Antares, se había ido del país. Finalmente en Cusco, la ciudad del sol en Perú, fue encontrado el cuerpo sin vida de Antares. El 1 de mayo del año 2013 fue encontrado ese cuerpo colgando en un sitio abandonado en la ciudad del sol, provocando que jamás Antares pagara por los crímenes que cometió. Número 6. Corría julio del año 2012 y en Lolol, región de O'Higgins, se cometería uno de los crímenes más raros y más tristes que podemos encontrar en este ranking. Don Óscar López Rodríguez, el decapitador de Lolol. 38 años de edad tenía este sujeto, que era dueño de un anticuario en Lolol. Él tenía una rutina muy estricta de ejercicios. Se levantaba a las 6 de la mañana a recoger troncos, pues según él, se venía una guerra que necesitaba que él estuviera a tope. Su más grande aliado era su mascota, llamada Valentín, un perro callejero que había recogido por el lugar, y que según él, era la clave para salvar el mundo. El 12 de julio, en plenas vacaciones escolares, la profesora en educación física, María Reyes Moore, andaba de paseo junto a sus 2 hijos. Era una fanática de las antigüedades, así que le recomendaron ir al anticuario de Lolol. Entró al lugar, donde se interesó en un baúl que estaba en el fondo del lugar. Al acercarse al objeto, Óscar López se abalanza con un cuchillo entre las manos. Al escuchar los golpes, los vecinos alertaron a la policía, los cuales en un pueblo tan pequeño se encontraron con una macabra escena
que mancha el olor hasta el sol de nuestras vidas. Y es que Oscar, perturbado y desorbitado, decide decapitar a la mujer y exhibir su cabeza a los presentes. Luego de esto se abalanza contra los policías. Sin embargo, ellos estaban armados y mediante 3 disparos finalmente cesan la vida de Oscar. La policía, buscando en el interior, por una de esas macabras coincidencias, abrieron el baúl, encontrándose con otra cabeza de una víctima del señor López, el cual fue reconocido como un agricultor local llamado Juan Duarte, desaparecido hace unos días atrás, y que personas que tuvieron la desdicha de conocer a Oscar pudieron reconocer que hace meses me había venido comentando que para salvar el mundo, él y su perro debían coleccionar 12 cabezas humanas, las cuales debían guardar en un extraño baúl del anticuario hasta el final de los días. Número 5. Entramos al ranking del top 5 de los asesinos más grandes de Chile. Probablemente este sea uno de los asesinos más famosos en toda la historia. Te presento al Chacal de Nahuel Toro. Jorge del Carmen Valenzuela Torres, nacido el 3 de agosto de 1938, fue un campesino chileno, conocido por ser el autor de uno de los asesinatos en masa más recordados en este país. Todo parte en 1960. El Chacal de Nahuel Toro, debido a un despido en el cercano pueblo de Cachapoal, Jorge Valenzuela decidió ir en búsqueda de trabajo a Coihueco, pero la noche del 16 de julio se quedó en la casa de una familia de Nahuel Toro, pueblo de paso, en el cual conoció a Rosa Rivas Acuña, una viuda de 38 años y cocinera del Fundo Moticura. Su esposo, el agrícola Óscar Sánchez Sánchez, había sido asesinado por desconocidos en diciembre del año pasado, dejándola así solamente con 6 hijos: Olivia de 17, Alicia de 10, Jovina de 8, Judith de 6, Rosina de 4 y Hermandito de 6 meses. Ahí, Jorge Valenzuela se emparejó con la señora, lo cual le desagradó al patrón, debido a su condición de alcohólico. La echó del fondo junto a su hija mayor Olivia, quien se había escapado de la vivienda de su pareja, el jornalero Luis Paredes. La mujer junto a Valenzuela decidieron irse a vivir a la isla, un sector formado por el río Ñuble. La tarde del 20 de agosto de 1960, Valenzuela y Rivas se trabaron en una discusión debido a que la mujer no había podido cobrar su pensión de viudez en San Carlos, por distintos problemas burocráticos. Frustrado por carecer de dinero para seguir bebiendo y bombardeado por insultos por parte de Rivas y sus 5 hijos, Valenzuela se hizo una guadaña con la que asesinó a la mujer. Los hijos de ella fueron asesinados uno por Valenzuela, en circunstancias que aún no están del todo clarificadas, aunque se sabe que una de las hijas de Rivas fue ahorcada por Valenzuela con sus propias manos, y que el bebé de la familia fue pisoteado hasta la muerte por el Chacal. La última hija se escondió bajo el puente de Nahuel Toro, donde Valenzuela la encontró y masacró. Luego de los asesinatos, Valenzuela, aún en estado de ebriedad, se durmió al lado del cadáver de Rosa Rivas. Al despertar al día siguiente y darse cuenta de todo lo que había hecho, cubrió con piedras los cadáveres de sus víctimas y huyó en dirección a la cordillera. Pasaron algunos días y Ezequiel, que lo Dinamarca, dueño del fundo, encontró el cuerpo de 6 víctimas y avisó a la policía. Un mes después, el Chacal fue avistado en el pueblo de General Cruz, comuna de Pemuco, en la región de Biobío, como comensal en una fonda montada por Oriol Jaramelo y su cuñado Alfredo Valenzuela. Este último había visto a Valenzuela en el dicho pueblo, y una noche en la fonda Tres Mosqueteros lo invitó, haciéndose pasar por ebrio, a beber por cuenta de la casa. En ese momento, Jara cubrió el Chacal con un saco para posteriormente reducirlo entre ambos locatarios. Posteriormente, Valenzuela y Jara fueron a buscar a carabineros a Pemuco para entregar el Chacal. E incluso, entre las diligencias que le encargaron a los civiles, fue acompañar a la policía uniformada hasta el lugar donde Valenzuela Torres pernoctaba entre los matorrales. Consultados en aquel entonces, Valenzuela y Jara señalaron que fue Carabineros quienes atraparon al Chacal de Nahuel Toro. Al ser capturado inicialmente, se le dio una condena de 36 años y 19 días en prisión, pero más tarde fue agravada a una pena de muerte. Tras 32 meses en la cárcel de Chillán, fue sentenciado a muerte y consecuentemente fusilado por el pelotón de Gendarmería de Chile. Su fusilamiento es considerado uno de los hechos más emblemáticos en la crónica roja chilena. En torno a la condena de Valenzuela a la pena capital, se desarrolló una fuerte controversia debido a la paradoja que constituía para la sociedad chilena el que se rehabilitara el Chacal si de todos modos se le iba a dar la muerte. Eloy Parra, sacerdote católico que acompañó a Valenzuela hasta la muerte, fue su férreo defensor y pidió activamente su indulto,
sin resultado, al entonces presidente de Chile, Jorge Alessandri. Antes de su muerte, Valenzuela había abrazado la religión católica, había aprendido el oficio de hacer guitarras y se había arrepentido de sus crímenes, alegando que en el fondo, dado su condición precaria, nunca había contado con las herramientas necesarias para tener conciencia de sus actos. En esta línea, es célebre su frase de que nunca recibió educación de Naiden. Paradójicamente, una placa instalada en el arco de la entrada de la cárcel que acogió a Valenzuela hasta la muerte, reza el siguiente lema: sean estas 4 murallas manantial de reforma y fe. Número 4. Los psicópatas de Viña del Mar. Como dato anecdótico, los psicópatas de Viña del Mar son las últimas personas ejecutadas vía fusilamiento en el país. Luego de ello, la pena de muerte fue derogada por allá en el año 2001. El caso de los psicópatas de Viña del Mar comprende una serie de 10 asesinatos y 4 intimaciones no consentidas cometidas por los carabineros Jorge Sagredo y Carlos Top Collins entre el 5 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981 en la ciudad Jardín. Estos carabineros fueron detenidos y entregados a la justicia el 8 de marzo de 1982 y dados de baja de la institución el 4 de marzo del mismo año. Ambos hombres, como habíamos dicho, fueron sentenciados a penas de muerte. Y es que no era para menos. Acá te relato algunos de los homicidios que reconocieron en su libreta. Todo comienza el 5 de agosto de 1980. Y es que la desaparición del electricista Enrique Gajardo en las cercanías del Jardín Botánico fue el puntapié inicial que ocupó Top y Sagredo para comenzar con su actividad delictual. Pero no fue el único. Luego de ello cometieron su primer homicidio a personal de la salud, mientras el doctor Alfredo Sánchez llevaba a su novia, la enfermera Luisa Fernanda Bolevasó, el 12 de noviembre de 1980, en un sector de la laguna del Sausalito, fueron abordados por este par de carabineros. Bajaron a Alfredo, le propinaron 3 disparos en la cabeza y posterior a ello, procedieron a violar a la enfermera. La enfermera por vergüenza no denunció. El 28 de febrero de 1981, en pleno Festival de Viña, la pareja compuesta por Fernando Lagunas Alfaro y la prostituta Delia González fueron sorprendidos por los psicópatas en el estero Marga Marga, siendo ultimados ambos por 3 balas cada uno, falleciendo en el acto. El 25 de mayo de 1981, en el camino Granadilla, los psicópatas abordan un taxi manejado por Luis Morales. Adelante se sienta Top. Mientras van conduciendo por la carretera, Sagredo le dice al taxista que se retire, que pare ahí por favor y que cambie de posición con Top. El taxista, con harto miedo, se cambia de lugar, pero al ver los guantes ensangrentados que contenía Top, se asustó y en medio de la agitación le disparan por la espalda, botándolo cerca de un basural. Al día siguiente de este fatídico acto, los psicópatas seguían con el taxi robado, cuando encontraron en un camino un Fiat Ritmo, el cual se encontraba el obrero Jorge Nostroza, Margarita Santibáñez y la pequeña hija de esta. Top bajó al hombre del auto, le disparó directamente en la cabeza, sacó a la mujer del auto y lo, mientras Sagredo cuidaba al bebé. El 28 de julio de 1981, los carabineros abordaron el taxi de Raúl Aedo. Top le disparó por la espalda, para luego arrojarlo en una quebrada en el Jardín Botánico, presumiéndolo supuestamente muerto. Mientras subía por la quebrada, Sagredo lo ultimó con otro disparo. Los restos de esta persona se encuentran en el cementerio Santa Inés. Finalmente, ese mismo 28 de julio, detuvieron un auto, un Subaru 600, manejado por Ana María Riveros, en el cual estaba la persona llamada Oscar Noguera. Top Collins sacó del hombre del auto, se lo llevó a la esquina y lo ultimó con 2 disparos, mientras que Sagredo violó en el asiento trasero del auto de Riveros. Pese que a Top intentó también violar, no lo logró. Existieron 2 investigaciones paralelas durante esta serie de crímenes. Una por el OS7 de Carabineros de Chile, dirigida por el coronel Ursúa. La otra por un grupo especial de la PDI, dirigida por el comisario Nelson Lillo. El 2 de marzo de 1982 fue detenido Luis Eugenio Glover, conocido empresario de la zona, director del Banco Nacional, que había sido sindicalizado, supuestamente reconociendo la autoría de los hechos. Sin embargo, el 8 de marzo, dado de baja, por falta de pruebas que lo culparan. La clave para dar con estos 2 psicópatas fue entregada por el cabo Juan Quijada,
perteneciente a la primera comisaría de Viña del Mar, quien detectó a Sagredo como un sospechoso tras su extraño comportamiento en los últimos días. Luego de que Sagredo, enrabiado por las constantes preguntas que le hacía Quijada, le confesara sus crímenes, el cabo Quijada lo denunció a la OS7 de Carabineros, pues Sagredo había tenido el antecedente de exponerse sexualmente a una menor de edad. Sagredo y Collins fueron entregados a la justicia el 8 de marzo de 1982 y declarados reos el 13 de marzo del mismo año. Confesaron extrajudicialmente, judicialmente y públicamente todos sus crímenes. De este modo, Top y Sagredo fueron condenados a la pena de muerte, en la sentencia dictada el 8 de enero de 1983 por el ministro en visita Julio Torres. La sentencia fue confirmada en la segunda instancia por unanimidad en la primera sala de Corte de Apelaciones de Valparaíso, siendo ratificada en la tercera sala de la Corte Suprema, el 17 de enero de 1985. Luego de que le fuera negado el indulto presidencial por parte de Augusto Pinochet, fueron ejecutados en Quillota el 29 de enero de 1985. Dentro de los registros que se encuentran desde entonces, se encuentra lo que el editor nocturno de Las Últimas Noticias presenció al momento de realizar la condena. Los fusileros entraron con uniforme y zapatillas. El piso estaba cubierto con lonas y frazadas, para que Sagredo y Top no supieran jamás el momento exacto del fusilamiento. A los dos hombres les colocaron un disco naranja en la zona del corazón, para que allí apuntaran los tiradores. Sagredo y Top fueron sepultados juntos en el cementerio de Playa Ancha de Valparaíso, hasta el 94, cuando los restos de Top se trasladaron al Cementerio General de Santiago. Sagredo también fue trasladado dentro del mismo cementerio, sin conocerse exactamente la ubicación exacta del mismo. Número 3. Felipe Rojas y el caso de Fernanda Maciel. Te presento uno de los crímenes más terribles que han ocurrido en el último tiempo en el país. Presta atención que te cuento el crimen de Fernanda Maciel. Fernanda Damaris Maciel Correa, nacida el 9 de mayo del 96, sufrió desde la infancia, debido a que ella era muy apegada a su padre, el cual se divorció de su madre a tan solamente la edad de 3 años. Esto la volvió una niña tímida, más aún cuando a su adolescencia, producto de una enfermedad cardiovascular, don Angelo Maciel, el padre de Fernanda, perdería la vida por allá en el 2012. Esto la volvería una persona de armas tomar y propensa a relaciones un poco más problemáticas. Así fue como conoció a su última pareja, Luis Carlos Petersen, de 36 años de edad, al conocerla, un taxista que poco a poco fue frecuentando a Fernanda. La madre no lo quería mucho, más allá cuando se enteró que iban a ser una familia de 3. Sí, Fernanda había quedado embarazada de un varón y que inclusive tenían planes de ir a vivir juntos, como familia, los 3. Pero esta no era la pareja perfecta. Habían bastantes problemas de celos en los cuales en una ocasión Fernanda le raya completamente el taxi a Luis, siendo una constante en la relación la desconfianza y celopatía que se tenían ambos. Así llegamos al 10 de febrero del 2018, cuando Fernanda sale aproximadamente a las 5 de la tarde de su casa para ir a hablar con un vecino. Este vecino la estaría esperando en su lugar de trabajo para poder sentarse y conversar. Mientras fumaban ciertas sustancias ilegales, por si te preguntabas, el vecino era Felipe Rojas. Desde ese entonces nadie más la vio. Fernanda desapareció e inclusive la fueron a buscar a la morgue y a distintos lugares donde frecuentaba estar. Algunas personas dieron la falsa pista que se vivió de Argentina, pero nada más lejos que la realidad. Se pensó que en esa relación tóxica que tenían con Petersen, lo más lógico y lamentablemente para nuestro país era que se había ido con otro desenlace fatal en una relación que no se podía solventar. Pero no, pudimos ver inclusive imágenes que muestran a Felipe Rojas abrazando a Luis Petersen, tratando de consolarlo por la pérdida de Fernanda y su hijo. El testimonio clave que sirvió para encontrar el cuerpo fue el de la ex polola de Felipe, quien a esta persona le había contado exactamente todo lo que había pasado y el lugar exacto donde estaba el cuerpo. Así, tan solamente a 80 metros del lugar donde estaba en una bodega, en un espacio de 70 centímetros encima de cal, se encontrarían 2 cuerpos pertenecientes a Fernanda y su hijo. En la reconstrucción de los hechos, dicha por el mismo Felipe, relata que le invitó a fumar algo. Luego de ello le fotografía las piernas, donde siente un deseo incontrolable de poder avanzar. La mujer lo rechaza y él, a viva mano, le tapa la boca hasta dejarla inconsciente. Como ve que la situación se le fue de las manos y que la mujer no respondía, no se le ocurre nada mejor que enterrarla en un pequeño espacio, tan cerca de su casa, pero al mismo tiempo tan lejos de ser encontrada. Tuvieron que pasar 500 días para que la policía pudiera dar con el lugar.
mostrando que no siempre son eficientes y que muchas veces crímenes como el de Fernanda terminan siendo crímenes sin resolver para la historia policial chilena. Número 2. Nos encontramos con el único asesino que cuenta con 2 crímenes atroces que repercutieron a nivel nacional. Le presento el crimen de Hugo Bustamante, el asesino del tambor, y también conocido por el caso de Ámbar Cornejo. Año 2005. Hugo Bustamante, condenado reiterativamente por múltiples robos, trataba de cambiar su vida, siendo un vendedor de frutas y verduras que conoce a Verónica Vázquez, una educadora de párvulo del lugar, que no había tenido suerte en el amor y que venía acompañada de su hijo, muy pequeñito, de tan solamente 8 años de edad. Ambos inician una relación amorosa, en la que Hugo intenta tomar la figura de padre del menor. Verónica, feliz, cree que está formando una familia que tardó en llegar en su vida y que encontró el complemento perfecto para criar a su hijo. Pese a que simula serlo, la relación no es perfecta y está llena de infidelidades por parte de él. Suele visitar a trabajadoras sexuales con el poco dinero que gana, por lo que prontamente será razón para solicitarle préstamos a su pareja. La fachada de Bustamante, en la que personifica a un hombre preocupado en la mantención y gasto del hogar, comienza a decaer. Verónica cae en las mentiras primariamente. Al comienzo, tiene algunas dudas, porque la propuesta es vender la casa y comprar una más pequeña que quede a nombre de él, lo que facilitaría la solicitud de un crédito en el banco. Fueron varias veces que le dijo que no, por lo que Bustamante libera toda su furia, provocándole golpes y maltrato a Verónica. Sus amigas le recomiendan que lo abandone, que es un hombre violento, que no tiene solución. Ella le responde que no quiere estar sola y que está convencida de que puede cambiar su violenta forma de ser. Con el dinero de la venta, el hombre instala un negocio en la entrada del hogar, con el que pretende financiar los gastos de la familia. Al mismo tiempo, Verónica se entera que Bustamante estuvo preso y confirma sus sospechas de que él estaba emparejado solo por interés, no por el amor. El dinero de la venta del hogar y los ingresos de su nuevo puesto de comerciante se gastan en lujos, bohemias, mujeres y drogas. No le importa que gran parte de sus ganancias pertenecen a Verónica, porque su objetivo es extraerle todos los recursos a su mujer. El negocio no toma vuelo, razón por la que le propone a Verónica que se muden al norte. Si algo tiene el expresidiario, es el poder de convencerla, a pesar de todas las desventajas que le significan a ella. Casa recién comprada es vendida para financiar la mudanza. La frustración por desconocer el paradero del dinero lleva a Bustamante a un nivel de violencia macabra. Agarra por el cuello a Verónica, la azota contra el suelo y la ahorca hasta quitarle la vida. El hijo escucha los jadeos de su madre y decide ver lo que ocurre, pero también Hugo Bustamante decide ponerle fin a este chico. Tras cometer el crimen con tanta frialdad, agarra un bastón, golpea a ambos restos inertes hasta quebrar el último de sus huesos. Los envuelve en bolsas de basura y entra en escena el tambor que lo hizo tan famoso. Inserta los cadáveres de Verónica y el niño en el recipiente, quebrando algunas articulaciones para facilitar el proceso. Cuando encontró los millones de pesos por la venta del hogar, Hugo se cambió a una casa que posee un amplio patio. Hasta ahí lleva el tambor que contiene las víctimas, el que emana una putrefacción que ni él mismo soporta. La solución que encuentra es enterrar el barril. Era un crimen perfecto, si no hubiese sido por el entrometido de un vecino, quien denunció a la vecina el insoportable olor. Los uniformados llegaron a la casa en cuestión y perciben que la tierra del patio está suelta, como si alguien la hubiese removido. Entonces comienzan a cavar hasta que dan con el barril. Fue así como Bustamante es detenido y condenado por doble homicidio. Por lo mismo, en el programa de Carlos Pinto se le hace una entrevista. Por favor, atento a lo que dice. Si quedaras en libertad, ¿podrías volver a cometer el mismo delito? Le consulta Pinto. Lo he pensado, también me lo he cuestionado y lo he analizado. A ciencia cierta, no tengo respuesta. No podría decirle no. Es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Pienso que no, pero también digo, en un momento determinado exploté de esa manera. Si frente a ciertos tipos de situaciones explotaré nuevamente, eso sí que es angustiante, porque con eso uno se demuestra que no se conoce a sí mismo, agregó el sujeto, sin ninguna reacción en su rostro. Pasó el tiempo. Año 2016. Fue dado en libertad. Así conoce a Denise Llano, la mamá de Ámbar, en el cual tendríamos uno de los crímenes que más ha conmovido a la historia nacional. El día de desaparición de Ámbar Cornejo, le pidieron a ella que fuera a buscar la mesada que le correspondía por la separación de sus padres. Ella se quería ir a Antofagasta con su papá,
pero tenía miedo de dejar a su hermano solo, sobre todo porque se había enterado que Hugo Bustamante había salido de la cárcel después de haber sido conocido como el asesino del tambor. Al llegar a casa, tienen una fuerte discusión los tres, en el cual Hugo Bustamante finaliza con la muerte de Ámbar. Hugo siempre consideró la posibilidad de que volvería a asesinar en un futuro. En el año 2016, mientras cumplía libertad condicional, entregó un brutal relato en una entrevista. Una vez la psicóloga de la cárcel me preguntó: ¿tú crees que volverías a hacer lo mismo? Yo le contesté: la respuesta no la tengo. Cada persona reacciona dependiendo del lugar que está y la situación que vive. Yo no podría asegurarle a usted que no lo haría, porque yo no soy dueño del destino. Finalmente, fue condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato de Ámbar Cornejo, lo que implica que debe cumplir a lo menos 40 años de cárcel antes de optar siquiera a algún beneficio. Casos como el de Hugo Bustamante fue importante, porque se puso en boca hasta qué punto la reinserción social es la solución para personas que vienen tan dañadas y que constantemente reconocían que no estaban bien. El caso de Ámbar se pudo haber salvado, su mamá pudo haber hecho mucho, su papá también, pero nada hacía presagiar que la familia de Ámbar Cornejo se iba a encontrar con aquel asesino famoso que volvió a hacerlo. Número 1. Sí, hemos llegado al final del recorrido. Hemos pasado por distintos asesinos. Algunos de ellos decidieron tomar justicia por sus propias manos, sin lograr tener alguna condena de parte de la justicia. Otros, en cambio, lograron generar el terror en distintas localidades, sobre todo en pueblos del norte y sur del país. Llegamos al caso número 1, el number 1. ¿Te imaginas cuál sería? Ponle pause a este video en estos momentos y coméntame en la caja de comentarios cuál crees que es el asesino que falta. Estoy seguro que te sorprenderá. Número 1. Norte de Chile. Te presento la historia del psicópata de Alto Hospicio. Hace 23 años, en el norte de Chile, se descubrió al autor de una serie de crímenes que conmocionaron el país. Hablamos de los delitos protagonizados por Julio Pérez Silva, conocido como el psicópata de Alto Hospicio. Entre el año 1998 hasta agosto del 2001, Pérez Silva cometió una serie de crímenes atroces. Dejó y quitó la vida a 14 mujeres. Su modus operandi era similar en cada caso. Ofrecía llevar a las víctimas gratis a donde desearan con su vehículo. Una vez aceptada la solicitud, las llevaba a un sitio aireado, las violaba, asesinaba y luego enterraba para ocultar sus cuerpos. Durante esos 3 años, los familiares de las víctimas denunciaron los hechos, pero las autoridades inicialmente respondieron con prejuicio y desinterés. Finalmente, en octubre del 2001, Pérez Silva fue detenido después de que una joven lograra escapar de él y proporcionar información que condujo al arresto. Confesó el homicidio de 14 mujeres y reveló la ubicación de las osamentas que había enterrado en diferentes partes de la ciudad. Fue condenado a presidio perpetuo calificado por la Corte Suprema de Chile. Este caso es un recordatorio trágico de que la importancia de escuchar y tomar en serio las denuncias de la familia de las víctimas es sumamente importante para poder prevenir que siga y siga creciendo el número de víctimas de un asesino en serie. Y hemos llegado a su fin. Amigos de la cripta, cuéntame, ¿falta algún asesino que te gustaría ver en una parte 2? Coméntame en la caja de comentarios. Recuerda, Historia del Octavo Sentido se transmite vía Spotify, YouTube y distintas redes sociales para la entretención de chicos y grandes. Buenos días, tardes o noches, sea la hora que sea que veas o escuches este video o audio en tu plataforma favorita. ¿Cuál sería el siguiente video que te gustaría que hiciéramos? Coméntame. Nos vemos. Chao.